Bien, reciban un caluroso saludo, un afectuoso saludo. El propósito de estar aquí con ustedes en este video es para compartir este tema, que es el último tema que vamos a estar viendo como material, como contenido del cuatrimestre. Estamos hablando del tema de los intervalos. Espero que puedan salir enriquecidos con relación a este tema, que puedan asimilar las informaciones y que puedan aplicarlo en la resolución de los ejercicios. Así que bienvenidas y bienvenidos a este video. Nuestro tema que vamos a estar trabajando es el tema de los intervalos. ¿Cómo se define intervalo? Intervalo es una palabra compuesta por dos términos. Inter, que significa entre o en medio de, y valo, que es el plural de valium, que en latín es valor. Y precisamente se define intervalo como un conjunto de valores desconocidos que están ubicados entre, en medio de, dos valores conocidos llamados límites o extremos, que pueden estar o no estar incluidos en el conjunto. Los intervalos se clasifican en acotados y no acotados. Acotados si se conocen sus límites o extremos, y no acotado si uno de sus límites o ambos de sus límites es el infinito. Los intervalos se expresan en diferentes formatos. Se pueden expresar como enunciado verbal, se pueden expresar como intervalo, el formato propio de intervalo. Se pueden expresar en forma de gráfica, se pueden expresar en forma de inecuación simple y se pueden expresar en forma de inecuación con valor absoluto. Vemos aquí una expresión que hace referencia a un conjunto de valores. Dice, los números naturales entre 3 y 9, inclusive. Cuando me dice inclusive, me está diciendo que incluye los dos valores que estoy dando como los valores extremos, en medio de los cuales están los valores desconocidos. Y mis valores extremos son 3 y 9. El que está a la izquierda va a ser el límite o extremo inferior, y el que está a la derecha va a ser el límite o extremo superior. ¿Cuáles son esos números? ¿Cuáles son esos valores que tienen esa característica? Que son números naturales y que están ubicados entre 3 y 9, incluyéndolos a ambos, inclusive ambos extremos. Así que incluye al 3. Entonces, iniciaríamos por el 3, es un número natural, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y también incluye al 9. Ya ahí están todos los números que son naturales y están ubicados en la recta numérica entre el 3 y el 9, incluyéndolo. Entonces, este sería mi conjunto solución. Esa sería la respuesta a este planteamiento.
tenemos otro ejemplo aquí. Me dice los números naturales entre 3 y 9. Pero no menciona la palabra inclusive. Una característica principal de los intervalos es que si no dice que incluye a sus extremos, entonces significa que no lo incluye. Así que entonces, como aquí no dice inclusive, no me está incluyendo al 3 ni al 9, solamente los valores que están en el medio de ellos dos. Así que el 3 no va, pero el 4 sí, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 es el límite, pero no me lo incluye. Pues entonces ya, solo esos son los que están en el medio. Iniciando desde el 3 y terminando en el 9. Pero el 3 y el 9 se quedaron fuera del conjunto porque no dice aquí que lo incluye. Entonces, esta es mi solución. Esos son los elementos que pertenecen a este conjunto numérico. Un fragmento de la recta numérica que está definido por esta característica, que son números naturales y que están entre 3 y 9, pero no lo incluyen. Tercer ejemplo, dice los números naturales mayores o igual a 3. Cuando me dice mayor o igual a 3, me está diciendo que puede ser 3 o cualquier número mayor que 3. Así que como puede ser 3, iniciaría por el 3. Y los números mayores que 3, entonces tendría 4, tendría 5, tendría 6, 7, 8. Me dice menores que 9. No dice menor o igual. Es menor que 9. Pues no puede ser 9 porque 9 no es menor que 9. Llego entonces hasta 8. Mírenlo aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Números naturales mayores o iguales a 3 y menores que 9. No llegan 9. Hay otro más. Otro conjunto de valores desconocidos, pero que estamos expresando cuáles son sus características. Y me dice, los números naturales entre 3 y 9, incluyendo al 9. Y aquí me dice a quién es que van a incluir, al 9. Significa entonces que el 3 se queda fuera. Ahora, lo que estén entre 3 y 9, eso yo voy a colocar. Pero como el 3 está afuera, lo dejo afuera. Me quedo entonces con 4, 5, 6, 7, 8, y que me dice que incluya el 9 también. Y esta sería entonces mi respuesta. Los intervalos tienen definición, tienen una clasificación, tienen diferentes formas de expresarse. Vamos a ver la primera parte. Los intervalos se definen como un conjunto de valores desconocidos ubicados entre dos valores conocidos llamados límites o extremos, que pueden estar o no estar incluidos en el conjunto. Y seguimos con este ejemplo. ¿Cuáles son los elementos del siguiente conjunto?
los números enteros mayores o igual a -3 y menores o igual a 2. Entonces, mayores o igual puede ser -3. Y los que sean mayores que él, los que están a su derecha son mayores que él. A la derecha de -3 estaría -2, -1, 0, 1. Y me dice, y menor o igual a 2. Así que también incluye el 2, porque puede ser igual a 2. Así que sí lo incluyo. Aquí tengo los elementos, lo encierro en llave, porque son elementos de un conjunto. Y esa sería la solución. El conjunto de solución. -3, -2, -1, 0, 1 y 2. Estos son los números enteros mayores o igual a -3 y menores o igual a 2. Son estos. Clasificación de los intervalos. Ya dijimos al inicio que pueden ser acotados, no acotados. Acotados son aquellos en los cuales ambos límites son conocidos. Pueden ser cerrados, abiertos o semicerrados por uno de sus extremos. Son cerrados cuando incluyen ambos extremos. Son abiertos cuando no incluyen ninguno de sus extremos. Y son semicerrados por un extremo cuando incluye a ese extremo. Si incluye el extremo inferior, el de la izquierda, entonces es semicerrado por la izquierda. Si incluye el extremo de la derecha, entonces semicerrado por la derecha. Si incluye solo un extremo inferior, entonces es semicerrado por la izquierda, y si incluye solo su extremo superior, entonces es semicerrado por la derecha. Los intervalos no acotados son aquellos en los cuales por lo menos uno de sus límites es el infinito y por tanto es un valor desconocido. Pueden ser que su extremo inferior tienda al infinito o que su extremo superior tienda al infinito. Por ejemplo, si yo tengo este intervalo, este es un intervalo no acotado que por su derecha tiende al infinito. Si hiciéramos una gráfica de él, tiene un límite inferior que es 2, pero no se le conoce su límite superior. Puse aquí un 8, ese 8 era lo que pasa es que el símbolo de infinito yo lo hago como si fuera un 8, pero va acostado así, el símbolo de infinito. Entonces, sabemos que comienza en 2 y lo incluye. Así que si yo voy a representar la posición del 2 por un círculo, tendría que ir sombreado.
porque no solamente conozco que ese es el límite, sino que lo incluyo. Comienzo con 2, pero no sé a dónde termino. Voy hasta el infinito. Ese es un intervalo no acotado, porque uno de sus extremos va al infinito. O que ambos extremos tiendan al infinito, como en el caso del conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales, en el cual sus elementos tienden a ser infinitamente pequeños y también tienden a ser infinitamente grandes. Eso es lo que nosotros conocemos como la recta numérica de los números reales. Veamos ahora los diferentes tipos de forma en que se pueden expresar los intervalos. La notación o forma de escribir intervalos. Y la primera es como enunciado verbal, con palabras. Y desde el principio venimos viendo ejemplos de eso. Por ejemplo, tomamos este conjunto que comienza con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vemos que tienen una característica en común. Todos son números naturales. Y el más pequeño, donde comienza, es 3. Y donde termina es 9. Así que su límite inferior es 3 y su límite superior es 9. Y todos son números naturales que están entre 3 y 9 inclusive. Se puede entonces enunciar verbalmente como los números naturales entre 3 y 9 inclusive. Pero si no declara que incluye un extremo, entonces significa que no lo incluye. El ejemplo anterior también puede expresarse como los números naturales entre 2 y 10. Y como no estoy diciendo que lo incluye, significa que se van a quedar fuera. Entonces tendría el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, el 9, porque tanto el 2 como el 10 quedarían fuera. Al no declarar la inclusión, solo se está refiriendo a los números naturales que estén después del 2, que es el límite inferior, y antes del 10, que es el límite superior. Los intervalos también se expresan en formato de intervalo, el formato propio de los intervalos. Los intervalos se expresan en formato de intervalo cuando se enumeran sus extremos, separados por una coma y encerrado entre corchete si los incluye, o entre paréntesis en caso de que no los incluya. Siguiendo el ejemplo anterior, tomamos el mismo conjunto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los números naturales entre 3 y 9 inclusive. Como dice inclusive, lo incluye a los dos. Por sus dos extremos, el inferior es 3 y su extremo superior es 9. Entonces, lo podemos enumerar separado por coma y como lo incluye a los dos, lo encierro en corchete, que indica que tanto me incluye al 3 como me incluye al 9. Pero si tomamos como extremo 2 y 10 y no lo vamos a incluir, también se puede expresar como 2,10, pero encerrado en paréntesis porque estoy diciendo que no lo incluye. Y cambiando ese ejemplo, el intervalo 7,13, observen que tengo un corchete al lado del 7, lo incluyo, pero tengo un paréntesis al lado del 13, no lo incluyo.
Entonces los números ahí son 7, 8, 9, 10, 11 y 12, porque el 13 no está incluido. Incluye al 7, por eso tiene corchete, y no incluye al 13, por eso tiene paréntesis. Los intervalos también se expresan en notación o formato de gráfica, cuando se representan como un segmento de la recta real y sus extremos se identifican o mediante los signos de agrupación que corresponden a la inclusión o no inclusión, corchete en el caso de la inclusión, paréntesis en el caso de no inclusión, o mediante un pequeño círculo que estará sombreado si hay inclusión o sin sombreado si no hay inclusión. Miren el ejemplo. Tengo aquí un intervalo, 2,8. Me incluye al 2, pero no me incluye al 8. Entonces miren acá. Tengo un corchete en el 2 y como no incluyo al 8, no le pongo corchete, sino paréntesis. Ahí estoy diciendo que incluyo al 2, pero que no incluyo al extremo superior, al 8. Si lo hubiera hecho con un pequeño círculo, entonces fíjense que el círculo pequeño que corresponde al extremo inferior está sombreado, porque lo incluyo. Pero el círculo pequeño que corresponde al extremo superior, al 8, está sin sombreado, porque no lo incluyo. Miren este otro ejemplo, 1,5, el intervalo 1,5. Tiene corchete en ambos lados, significa que lo estoy incluyendo a los dos. Entonces mire su gráfica, con pequeños círculos, y ambos están sombreados, porque lo estoy incluyendo a ambos. Inecuación simple. También los intervalos se pueden expresar como inecuación simple. Cuando se representa el conjunto de valores desconocidos, X, en medio de los dos extremos, indicando que el extremo izquierdo es menor que la X, o igual en el caso de que lo incluya, y que la X es menor que el extremo derecho, o menor o igual si lo incluye. Por ejemplo, en el caso anterior, aquí, si lo voy a expresar como inecuación, entonces yo pongo los valores desconocidos en el medio. Pongo el extremo inferior a la izquierda, pongo el extremo superior a la derecha. Entonces expreso que el extremo inferior es menor y como lo incluye es menor o igual. El extremo superior está a la derecha, es mayor, y está a la derecha de X, es mayor que X, X es menor que él. Entonces yo digo que X es menor que él, porque está a su izquierda. Pero no digo que es igual, solamente menor, porque aquí no me lo incluye. Y entonces resultaría esa inecuación. Miren este, me lo incluye a los dos. Entonces yo pongo los valores desconocidos en el medio. Pongo el límite inferior a la izquierda, el límite superior a la derecha. Y como ambos lo incluyen, entonces el 3 que está a la izquierda de X es menor o igual. Y X que está a la izquierda del límite superior es menor o igual, porque lo incluye. Pueden ser valores menores que 9 o incluso puede ser el mismo 9 porque es menor o igual, porque lo incluye. Aquí note que no lo incluye a ninguno de los dos. Entonces yo escribo mis valores desconocidos, mi extremo inferior a la izquierda, mi extremo superior a la derecha,
Y como no están incluidos ninguno de los dos, yo digo que el 2 es menor que X porque está a su izquierda y que X es menor que 10 porque está a su izquierda. Pero no iguales porque a ninguno lo incluye. Miren este caso, menos 1,7. Me incluye al menos 1, pero no me incluye al 7. Entonces miren, escribo los valores desconocidos X en el medio, a la izquierda el límite inferior, menos 1, a la derecha el límite superior, 7. Y entonces escribo, como incluye al inferior, es menor o igual. Pero como no excluye al de la derecha, solamente X es menor que él, pero no llega a ser igual, sino menor. Miren el otro ejemplo que está debajo. Lo incluye a los dos, pues ahí están incluidos los dos. 1 menor o igual que X menor o igual que 5, porque lo incluye a los dos. Y finalmente, los intervalos se expresan como inecuación con valor absoluto, mediante una desigualdad con valor absoluto. Los intervalos se expresan en notación o formato de inecuación con valor absoluto. Esto significa que expresamos que la distancia desde cualquier punto del intervalo hasta su punto medio tiene que ser menor o a lo sumo igual si incluye el extremo que la mitad de la longitud del intervalo, que representa la distancia desde el extremo inferior hasta el extremo superior. La longitud se obtiene restando el extremo superior menos el extremo inferior. Miren, longitud del intervalo igual a extremo superior menos extremo inferior. Y la distancia desde cualquier punto desconocido, X, hasta el punto medio, se obtiene restando ese punto desconocido menos el punto medio. Pero como se trata de una distancia, no importa si está a la izquierda del punto medio o a la derecha. Lo que importa es el valor de la distancia. Y por eso se expresa en valor absoluto, que quiere decir el valor solamente. Y que se expresa colocando la cantidad entre barras verticales. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 5. Pues yo pongo a menos 5 entre dos barras verticales. Y eso es el símbolo de que esa cantidad debe ser leída en su valor absoluto, el valor solamente. Entonces, el valor absoluto de menos 5 es el valor solo, el 5. El valor absoluto de más 3 su nombre lo dice, valor absoluto, el valor solo, 3. Para obtener el punto medio del intervalo, se suman los extremos y el resultado se divide entre 2. De hecho, para yo obtener el número que está en medio de otros dos, siempre se hace igual. Si yo quiero saber el número que está entre 5 y 8, entonces yo tengo que sumar 5 más 8, 13, y lo divido entre 2. Y eso me da 6,5. Entonces, entre 5 y 8, el punto que está justo en el medio es 6,5. Si yo quiero saber cuál es el punto medio entre 4 y 10, entonces yo sumo 4 más 10 y lo divido entre 2. 4 más 10 son 14, entre 2, 7.
Así que entonces entre 4 y 10, el punto que va a estar en el medio es el 7. Y usted lo puede confirmar. Mire, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y yo quiero saber cuál es su punto medio para dividirlo en dos partes iguales. Pues si yo sumo 4 más 10, 14, y lo divido entre 2 me da a 7. Entonces 5, 6, 7. Entonces el 7 estaría aquí. Ese sería el punto medio. Y es correcto, porque observe que aquí tengo 3 lugares y a la derecha también tengo 3 lugares. Lo dividió en dos partes iguales, en dos mitades iguales. Pues sí, ese es el punto medio. Porque el punto medio divide en partes iguales. Mitades, perdón. Se suman los dos extremos y se divide entre 2. Y tengo el punto medio del intervalo. Estaría de más decir que si el intervalo es no acotado, o sea, si uno de sus extremos es infinito, entonces no tiene longitud ni tiene punto medio. La expresión de esa distancia quedaría entonces así: x menos el punto medio, pero en valor absoluto, porque no me importa si está a la izquierda o a la derecha del punto medio. Lo que quiero es solamente el valor. Por eso lo expreso en valor absoluto. Y como esa distancia hasta la mitad del intervalo tiene necesariamente que ser menor o a lo sumo igual a la mitad de la longitud, el tamaño total del intervalo, la expresión quedaría así: la distancia de cualquier punto al punto medio es menor o a lo sumo igual a la longitud dividida entre 2, a la mitad de la longitud. Y con ese formato nosotros podemos escribir cualquier intervalo como una inecuación con valor absoluto. Miren el ejemplo. Me dice, ejemplo, el intervalo 1,5. El punto medio de 1,5. Sumo 1 más 5, que me da 6, y lo divido entre 2 y me da 3. Entonces 3 es el punto medio. La longitud de el intervalo 1,5, bueno, me dice que al extremo superior le reste el extremo inferior. Resto 5 menos 1 y me da 4. Pero en la fórmula yo voy a usar la mitad de eso, y la mitad de 4, 4 entre 2, me da 2. Y ahora puedo expresarlo como una inecuación con valor absoluto. Valor absoluto de x menos 3 mayor o menor que 2. Y eso corresponde al intervalo 1,5. Observen esta gráfica. Esta línea representa la recta numérica. Y los números a partir del 0 se van haciendo menor, 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 menor hasta el infinito. Y los números a la derecha del 0 se van haciendo mayor, mayor, mayor hasta el infinito. Tienden a disminuir infinitamente, tienden a aumentar infinitamente. Pero observen que si yo tengo una porción de esa recta, entonces yo tengo un intervalo. Es un fragmento, una parte de la recta numérica. Y ese intervalo puede tener entonces un punto medio. Significa que lo divide en dos partes iguales. Y si el intervalo completo tiene una longitud, entonces la mitad de eso es la mitad de la longitud. Y eso es lo que me dice: si yo calculo la distancia, sea hacia la izquierda o sea hacia la derecha, yo tendría que decir, cualquier valor que está ahí es x, que yo no lo conozco. Entonces yo digo x menos el punto medio para determinar la distancia. Y eso tiene que ser igual o menor que la mitad de la longitud. Si el punto queda un poquito más para acá, pues menor que la mitad de la longitud. Y si el punto queda justamente en el extremo, entonces va a ser igual a la mitad de la longitud.
pero a lo sumo puede llegar a ser igual. Y con muchos puntos que están antes, pues menor. Y lo mismo pasaría hacia la derecha. Cualquier distancia desde uno de esos puntos hasta el punto medio tiene que ser menor que la mitad de la longitud o a lo sumo igual si el punto coincide con el extremo. Eso es lo que dice la fórmula. Aquí, en medio de los dos extremos, están el conjunto de valores desconocidos. Pero yo conozco dos valores, los valores en medio de los cuales están esos valores desconocidos. Y por eso se llama intervalo, porque están entre dos valores. Miren esta. Me dan aquí un intervalo expresado como inecuación con valor absoluto. Yo puedo expresarlo en cualquier formato que yo quiera. Si lo expreso como intervalo, yo debo entender que esto que está aquí como valor absoluto me dice que es mayor o igual que 3. Pero ¿qué sucede? Observen esto. El valor absoluto de menos 5 y el valor absoluto de más 5. Y en ambos casos el resultado es 5. Porque es el valor solamente, valor absoluto. De manera que si yo dijera que yo no conozco ese valor que está ahí adentro, pero me dicen que su valor absoluto es 5, entonces puede corresponder tanto a menos 5 como a más 5, porque en ambos casos el valor absoluto sería igual. Eso quiere decir que este valor que yo tengo aquí adentro, x menos 6, puede ser tanto que valga menos 3, en cuyo caso el valor absoluto resultó ser 3, si x menos 6 es igual a menos 3, significa que el valor absoluto de menos 3, como es el valor sin signo, el valor solamente me da 3. Pero también x menos 6 puede ser positivo, puede ser 3. Porque el valor absoluto de 3 positivo sería 3 también. Pues ambos casos. Yo entonces ahora resuelvo esto que está aquí. Y yo quiero conocer a este 6, pues tengo que operar a la inversa. Y si opero a la inversa, a menos 3, ahora en lugar de quitar 6, yo le voy a sumar 6. Y voy a llegar al número que sigue, que es x. Y si yo tengo disponible 6 y debo 3, tengo más dinero disponible que la deuda. Y si tengo más dinero que deuda, me va a quedar dinero. Me queda entonces que x es igual a 3. Y ya tenemos un extremo. Veamos el siguiente. También tengo que operar a la inversa para conocer el valor de x. Y si opero a la inversa, al resultado 3, en lugar de quitarle 6, como es a la inversa que vengo, le voy a sumar 6. Y voy a llegar al valor que está después, a x.
3 más 6 es igual a 9. Pues ya tengo los dos extremos y el más pequeño es el 3 y el más grande es el 9. Pues la solución de eso, y como aquí dice que es menor o igual, me está diciendo que lo incluye a los dos. Entonces, como lo incluye a los dos, eso es corchete. Eso sería 3,9 expresado como intervalo. Expresado como gráfica, hago una línea que representa una recta numérica y pongo dos puntos. Uno a la izquierda, uno a la derecha. El de la izquierda es el extremo inferior, 3. El de la derecha es el extremo superior, 9. Como lo incluye a los dos, uso corchete. O si quiero, lo puedo hacer también con pequeños círculos. Aquí tendría un punto y aquí tendría el otro punto. Y como lo incluye a los dos, va sombreado. El menor sería 3, el mayor sería 9. Así estaría expresado en forma gráfica. También puedo expresarlo en forma verbal. El conjunto de números naturales que son mayor o igual que 3 y menor o igual que 9. O también podría decir números naturales que están entre 3 y 9 inclusive. Y así lo expresaría en forma verbal. Y también puedo expresarlo como una ecuación. Yo sé que mis extremos son 3 y 9. Pues pongo los valores desconocidos en el medio, pongo 3 a la izquierda y pongo 9 a la derecha. Y como me dice que lo incluye a ambos, entonces digo menor o igual. Menor o igual. Pero olvidémonos del que nos dieron originalmente. Vamos a suponer que no nos lo dieron, que el que nos dieron fue este último que está aquí. Y me están pidiendo que lo exprese como inecuación, pero con valor absoluto. Pues para eso yo sé que necesito el punto medio y que necesito la longitud, porque necesito la mitad de la longitud. El punto medio, sumo 3 más 9, me da 12, y lo divido entre 2. Miren acá, aquí, que para hallar el punto medio, se suman los dos extremos y se divide entre 2. Miren. Para obtener el punto medio del intervalo se suman los extremos y el resultado se divide entre 2. Entonces yo sumo 9 más 3, 12. Entre 2, 6. Pues ya yo sé que el punto medio es 6. La longitud me dice que al extremo superior le reste el extremo inferior. Y si a 9 yo le quito 3, eso me da 6. Casualmente dio lo mismo. Pero en la fórmula yo no voy a trabajar con la longitud, sino con la mitad de la longitud. Y la mitad de la longitud, 6 entre 2, sería 3. Pues teniendo ya mi punto medio y la mitad de la longitud, puedo expresarlo como una ecuación con valor absoluto. Y eso va a ser igual
a X menos el punto medio, y mi punto medio es 6 menos 6. Y como los dos lo incluye, entonces eso es menor o igual que la mitad de la longitud, que es 3. Y ese sería el resultado. Miren a ver si ese se parece a ese que está ahí. Y partimos de aquí. Pero llegamos a donde comenzamos. Reexpresamos una inecuación simple para convertirla en una inecuación, pero con valor absoluto. Fíjense que me pueden dar cualquiera y yo puedo expresarla en otra de las formas. Aquí tenemos otro ejemplo. Este está expresado en forma gráfica. Ahora debemos expresarlo en las demás formas. Y está fácil, expresarlo como intervalo está fácil, porque conozco los dos extremos y están sombreados, así que lo incluyen. Entonces, un corchete, porque lo incluye. Y enumero los dos extremos separados por coma. Y listo. Ya está expresado como intervalo. Si lo voy a expresar en formato verbal, como incluye al 3 y incluye al 10, puedo decir los números naturales mayor o igual que 3 y menor o igual que 10. También puedo decir los números naturales entre 3 y 10 inclusive. Así lo expresaría en notación verbal, en formato verbal. Si lo voy a expresar como una ecuación, súper fácil, porque yo sé que los valores desconocidos son el intervalo, está entre los dos valores, así que va en el medio. El extremo inferior a la izquierda, el extremo superior a la derecha. Y como lo incluye a ambos, si el 3 está a la izquierda es menor, pero como está incluido puede llegar a ser igual. 3 menor o igual que X. Y X está a la izquierda del extremo superior, pues menor que él, pero como lo incluye puede ser menor o también igual. Y aquí está ya expresado como una ecuación simple. Podemos expresarlo también como una ecuación con valor absoluto. Para eso necesitamos hallar el punto medio, la longitud, y después hallar la mitad de la longitud. Sabemos que el punto medio se suma y se divide entre 2. 10 más 3, 13. Y 13 entre 2, 6.5. Ese es mi punto medio, 6.5. Longitud. Al extremo mayor se le resta el extremo inferior. Y 10 menos 3 me da 7. Pero yo no voy a trabajar con la longitud, sino con la mitad de la longitud. Entonces la mitad de 7 es 3.5. Y si ya tengo mi punto medio y la mitad de la longitud, puedo expresar esto como una inecuación con valor absoluto. La distancia de cualquier punto menos el punto medio, que es 6.5 menos 6.5. Tiene que ser menor que, y como lo incluye, menor o igual que la mitad de la longitud, 3.5.
Aquí hago un dato interesante. Fíjense que el punto medio es positivo y como yo lo voy a restar, lo invierto. Pero si el punto medio fuera negativo, entonces cuando yo lo vaya a restar, daría positivo. Porque el inverso de un número negativo es un número positivo. Y el inverso de un número positivo es un número negativo. Imagínense que yo tuviera este intervalo. Entonces tengo el intervalo menos 6,2. Entonces tengo que hallar el punto medio, tengo que hallar la longitud y tengo que hallar luego la mitad de la longitud, que es la que realmente necesito. Porque el formato para escribirlo me dice valor absoluto de cualquier punto desconocido X menos el punto medio menor o a lo sumo igual que la mitad de la longitud. Ese es el formato. Así que necesito punto medio para invertirlo y la mitad de la longitud. Longitud. Dice que al valor mayor se le resta al menor. Entonces, el valor mayor es 2. Y yo le voy a restar el valor menor. El valor menor es menos 6. 2 menos 6. Ustedes saben que en la resta, yo primero tengo que decir el opuesto de menos 6, que es más 6. Y entonces eso se convertiría en 2 más 6. Y eso me da 8. Y eso es verdad. Desde menos 6 hasta 2 hay 8 lugares. Porque desde menos 6 hasta 0 hay ya 6 lugares. Y de ahí hasta el 2 hay 2 lugares más. En total 8. Esa es mi longitud. Y la mitad de eso es 4. ¿Y cuál es el punto medio? Me dice que lo sume y lo divide entre 2. Y si yo sumo menos 6 más 2 positivo, y el resultado después tengo que dividirlo entre 2. Yo tengo una deuda de 6 y solamente tengo disponible 2. Tengo más deuda que dinero, así que me va a quedar deuda. Pero ya no debo todo, ya no debo 6 porque pagué 2. Entonces ahora solamente debo 4. Ese fue el resultado de la suma. Y ese es el total que yo tengo que dividir ahora entre 2. Aquí signo de menos, aquí signo de más, signo diferente, da en negativo. Y 4 entre 2 da a 2. Perfecto. El punto medio es menos 2. Ahora lo expreso como una ecuación con valor absoluto. X y el opuesto del punto medio. Y el opuesto de menos 2 es más 2. Eso fue lo que le estaba explicando ahorita, que iba a suceder. Si en vez de ser el punto medio positivo era negativo, como es la inversa que hay que poner, se iba a invertir. Miren cómo sucedió aquí. Eso es en valor absoluto. Y es menor o a lo sumo igual que la mitad de la longitud, que es 4. Ahí continuamos. Aquí tenemos uno expresado en forma de gráfica. El intervalo menos 2,7. Y me piden que ubique a cuál de estos corresponde.
como todos están expresados en inecuación con valor absoluto, yo debo hacer lo mismo. Necesito el punto medio. Y necesito la mitad de la longitud. Punto medio. Si sumo menos 2 y 7, eso me da 5. Porque tengo una deuda de 2 y dispongo de 7. Pago 2 y todavía me quedan 5. Y 5 entre 2 me da a 2.5. Entonces, ese va a ser mi punto medio. 2.5. Y usted puede confirmarlo, poner en una recta numérica desde menos 2 hasta 7 y ubicar el punto 2.5 y se va a dar cuenta que a la izquierda hay una cantidad igual de espacios que hacia la derecha, porque el punto medio divide en dos mitades. Así que confírmelo usted allá. La longitud me dice que al valor máximo le resto el valor mínimo. Y si a 7, que es el valor máximo, yo le resto menos 2, que es el valor mínimo, el inverso de menos 2 sería más 2, entonces eso equivale a 7 más 2, porque siempre la resta de enteros se convierte en una suma. Y eso me da 9. Esa es la longitud, pero yo no quiero la longitud completa, yo solamente quiero la mitad de ella. Entonces eso me da 4.5. Pues ya yo puedo expresar esto como una inecuación con valor absoluto. X y el opuesto del punto medio. El punto medio es 2.5, su opuesto entonces es menos 2.5. Menor o igual que la mitad de la longitud, que es 4.5. Pero veo algo aquí. Aquí yo tengo X solamente, pero aquí yo tengo 2X, 2X, 2X. Significa que multiplicaron por 2. Entonces, ¿qué pasaría si yo multiplico por 2 esta expresión y multiplico por 2 esta expresión? Tendría 2 por X, 2X, menos 2 por 2.5 me da 5. Menor o igual, y 2 por 4.5 me da 9. Entonces 2x menos 5 en valor absoluto es menor o igual que 9. Vengo aquí, 2x menos 5 menor o igual que 9. Sería entonces esa. No puede ser esta porque tiene 2x menos 3 y menor o igual que 5. Y no se corresponde con esta. Ni puede ser la tercera porque tiene 2x más 5. No puede ser tampoco la última, que tiene 2x menos 9, no menos 5. Coincide con la primera. Entonces, esa es mi respuesta.
Resolver inecuaciones. Significa resolver inecuaciones que yo voy a dejar la X, voy a convertirla en una inecuación simple, donde la X aparece sola. Hay un método aritmético de hacerlo, pero hay un método analítico de hacerlo. Como el método analítico es mucho más fácil, yo le voy a explicar el analítico. Si usted quiere investigar después cómo se hace aritméticamente. Miren, aquí la X, que al inicio estaba sola, me la multiplicaron por 3 y después le quitaron 5 y se convirtió en esa expresión. Pues si yo quiero volverla a que la X esté de nuevo sola, y eso es lo que significa resolver una inecuación compuesta, convertirla en una inecuación simple donde la X esté sola. Si yo quiero hacer eso, yo tengo que operar a la inversa lo que hicieron para crear una expresión compuesta. Y como es a la inversa que vengo, lo último que se hizo es lo primero que yo invierto. Restaron 5, yo voy a sumar 5. Entonces, tengo que sumar 5 en las 3 partes. Sumo 5 aquí, sumo 5 aquí y sumo 5 aquí. Si debo 20 y pago 5, quedo debiendo 15. Menor o igual que 3x, pero aquí debo 5, pago 5, no debo nada. No tengo que escribir nada. No tengo que escribir que voy a sumar 0, porque si sumo 0 me da lo mismo. Menor o igual que, y 16 más 5 me da 21. Ya el 5 que le habían quitado, ya yo se lo sumé. Ahora lo habían multiplicado por 3. Entonces ahora yo tengo que dividirlo entre 3. Lo inverso de multiplicar es dividir. Entonces tengo que dividir entre 3. En las 3 partes. Y menos entre más me da menos. 15 entre 3 me da 5. Menor o igual. 3x entre 3 tocan a x. Menor o igual. Y 21 entre 3 a 7, porque 7 por 3 es 21. Y recuerden que la división es inversa de la multiplicación. Y ya x está solo, ya terminé. Ya resolví la inecuación, transformándola en una inecuación simple. Si no me piden hacer más nada, ya yo ahí terminé. Ahora, si me piden que lo exprese en valor absoluto, que haga una gráfica, entonces yo continúo. Pero si no, ya yo ahí terminé. Como una inecuación simple. Y hemos llegado al final de nuestro video. Pasen feliz resto del día.